Jueves de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso tú eres más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos replicaron: ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: Yo les aseguro que desde antes de que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Muy buenos días. ¿Te ha sucedido que cuando no has probado algo es cuando más opiniones tienes sobre eso? Es decir, cuando te ofrecen algún platillo, sobre todo cuando eras niño, piensa cuando eras niño, cuando tu mamá ponía una sopa frente a ti, a veces tú decías: no me gusta. ¿Y por qué? Pues porque tiene esto, tiene aquello, y te dicen: pero ni la has probado. No, pero no me va a gustar por esto, por aquello, ¿y qué fue? Y te dicen: pero no la has probado, pruébala. Hasta que la pruebas, a veces dices: está bien. A veces así sucede. Cuando nosotros no probamos algo, cuando no sabemos algo, cuando no hemos experimentado algo, cuando no hemos hecho el intento, es cuando más excusas, pretextos, opiniones tenemos. Qué bueno fuera que las opiniones que tuviéramos y los pretextos que diéramos fuera sobre un plato de sopa de lenteja o de verduras. Pero cuando se trata de la vida, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Y más cuando se trata, por ejemplo, en el ambiente de la iglesia. ¿Cómo sucede eso? De que a veces somos muy rápidos para dar una opinión o para desacreditar o eliminar a alguien sin antes habernos sentado y escuchado o haber experimentado aquello. O en la vida cotidiana, cuando queremos hacer algo, vienen los pretextos, pero si nunca lo has intentado. En el Evangelio sucede algo parecido, pero el tema es mucho más dramático, porque no se trata de un plato de verduras, de un pastel o de un helado, sino se trata de la vida misma. Y la actitud que toman los judíos frente a Jesús es una actitud a veces muy agresiva de alguien que no se ha dado el intento de probar, escuchar o experimentar aquello. Escucha lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios,
aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Los judíos replicaron: ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. A veces cuando alguien habla, pensemos en Jesús, con una convicción, no es que alguien diga disparates. Cuando alguien está loco, no le prestas atención. Pero cuando ese loco vive lo que dice y muestra que su locura es más real que lo que nosotros pensamos es real, es cuando se convierte en una especie de enemigo. Es cuando se convierte en una amenaza. Si Jesús no hubiera vivido de una manera tan coherente aquello que predica, si Jesús no hubiera dado vida a las personas que lo rodeaban, simplemente lo hubieran dejado como un loco más. Pero no era así. Jesús experimentaba la vida y Él daba vida, daba esperanza, daba ilusión, daba sueños, daba fuerza, daba fe a las personas que lo escuchaban. Y a aquellos que lo escuchan, esas palabras que Jesús decía seguramente les iluminaba, les encendía su corazón. Aquel que guarda mis palabras no morirá para siempre. Los discípulos creyeron en Él. Los discípulos guardaron su palabra. Los discípulos sabían que Jesús tenía palabras de vida eterna. ¿Recuerdas cuando todo el mundo lo abandonó? Y que Jesús voltea y les dice a sus discípulos: ¿y ustedes qué? ¿No se van a ir? Le contesta Pedro: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesús está tratando de mostrarles la vida. Les está tratando de mostrar el amor. Les está tratando de mostrar lo que Él ha experimentado. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso que hace a Jesús no ser un loco, sino más bien ser alguien totalmente coherente? La experiencia. ¿Qué experiencia? Alguien que experimenta el amor. Alguien que experimenta al Padre. Al Padre que Jesús les dice, a quien ustedes llaman Dios. Mi Padre, yo sé quién es Él. En cambio, ustedes no lo conocen. El día de hoy, ¿nosotros conocemos a Dios? ¿Nosotros conocemos a aquel a quien llamamos Padre nuestro que estás en el cielo? ¿Confiamos en Él? ¿Hemos tenido esa experiencia que Jesús dice que quien guarda sus palabras tiene vida eterna y que no va a morir para siempre? ¿O también nosotros estamos como los judíos, con aquella incertidumbre, duda y coraje cuando escuchamos que alguien nos habla de la esperanza, cuando escuchamos que alguien habla con convicción sobre el amor, cuando vemos que alguien experimenta el amor? Es que creo que el día de hoy no hay nada que incomode tanto como la felicidad y el amor. Cuando tú conoces a alguien que es totalmente feliz, qué bueno que nos alegremos con esa felicidad y que aprendiéramos de esa persona, pero tristemente parece que se convierte en un punto de ataque para todos y tratan de quitarle el brillo. Jesús es esa persona que brilla. Es esa persona que experimenta el amor del Padre y que trata de darlo a los demás. En cambio, los judíos de su tiempo, ¿cómo ellos alegan? Y ellos empiezan a pelear, diciendo, ellos no vivían, ellos no creían en la vida. Jesús está ofreciendo vida eterna y ellos empiezan a alegar, pero si Abraham murió, entonces si Abraham murió, ¿por qué lo siguen guardando? Los demás profetas, la gente ni siquiera había conocido a Abraham, ni siquiera conocieron a los profetas y estaban frente a un profeta que podían escuchar, pero no querían escuchar. No querían escuchar a Jesús, quien más que profeta era el Cristo. Quien más que un simple profeta era Él.
la vida misma. Era Él de quien los profetas hablaban. Definitivamente, los contemporáneos, algunos de los contemporáneos de Jesús, no habían ni siquiera escuchado a los profetas. No habían ni siquiera escuchado ni experimentado ese gozo de la esperanza de Abraham. Porque aquel que por lo menos escucha una historia de amor, sabe reconocer a un enamorado. Pero aquel que ni siquiera sabe lo que es estar enamorado, cuando ve a un enamorado, tratan de aniquilarlo. El día de hoy, si Jesús estuviera parado frente a nosotros y nos dijera lo mismo, quien guarda mis palabras no morirá para siempre, ¿qué le diríamos? ¿Qué le dirías tú? ¿Serías capaz de decir, yo te creo? ¿Serías capaz de decir, pues dame esa palabra? Así como aquella mujer samaritana en el agua, dame de esa agua para que yo no tenga que tener más sed. Cualquier persona por lo menos retaría a aquel hombre y le dijera, pues muéstrame cuáles son tus palabras. Y ahí está la diferencia. Cuando tú pruebas ese plato de verduras, se te quitan todos los complejos y puedes decir, esto está bueno. Pero cuando no has experimentado la dulzura y la fuerza de la palabra de Dios, entonces es fácil poder criticar y poder decir miles de cosas. Pero la pregunta es, ¿te vas a quedar como un espectador? ¿O te vas a acercar a recibir la palabra que Jesús ofrece el día de hoy? Porque esa palabra es también para el día de hoy. El día de hoy, ¿tú estás dispuesto a guardar en tu corazón esa palabra de vida eterna? ¿O más bien vas a guardar en tu corazón todas las demás cosas que puedas escuchar allá afuera y que quién sabe de dónde vengan? Por lo menos sabemos que las palabras de Jesús tienen más de 2000 años teniendo la misma fuerza que al principio. Dan vida, dan esperanza, dan amor, dan fuerza, dan alegría, dan fuego en el interior. ¿No te gustaría a ti probarlo? Deja de poner pretextos y escucha. Escucha lo que Jesús quiere decir a tu corazón. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que se acerca a cada uno de nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivimos en una sociedad en donde todo nos parece mal y tenemos respuesta para todo, a pesar de que eso nos pueda perjudicar a cada uno de nosotros. Cuentan por ahí que una señora fue al doctor y el doctor, cuando le hace preguntas, las preguntas ordinarias, le hace la primera pregunta: y dígame usted, ¿cuántos años tiene? Y la señora se molesta y le dice: doctor, ¿qué le pasa? Eso no se le pregunta a una dama. Y el doctor, muy educado, le dice: ok, entonces déjeme continuar con las siguientes preguntas. Y la señora le dice: por favor, continúe. Y el doctor le dice: ¿y cuál es su peso? Y la señora le dice: peso. Y la señora le contesta: tengo 63 años. La señora valoró más ofensiva la pregunta de cuánto pesa que cuántos años tenía. El día de hoy, ¿qué es más ofensivo? ¿Que alguien nos diga que tiene vida eterna y no las ofrezca? ¿O el saber que podemos morir en el pecado? Hoy Jesús nos está ofreciendo vida eterna si guardamos su palabra. ¿Qué es lo que vas a hacer? Que tengas un excelente día.